Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Innofarma? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión más, una transmisión más de jueves de Animales de Compañía. Ya saben, estas pláticas que son gratuitas para ti y por ti. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Innofarma. Yo les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 11 de marzo del 2021. Ya estamos en el tercer mes del año, con todas las ganas, dándole para adelante, a trabajar con todas las pues ganas de seguir saliendo adelante. Pues seguimos en pandemia. En México por lo menos está la vacunación. Ya sabemos que vamos por partes, vamos con población de riesgo primero, pero por favor cuídense mucho. Me ha tocado salir de trabajo, obviamente, y veo que muchas personas todavía siguen sin cubrebocas, siguen sin la sana distancia, las aglomeraciones de gente. Bueno, pues hay que tratar de evitarlo. Yo sé que aquí estoy tratando con médicos y que pues ustedes y todo el gremio sabemos cómo tratar esta situación, pero podemos poner nuestro granito de arena apoyando a nuestros conocidos y orientándolos. Queridos amigos, estudiantes de medicina veterinaria, bienvenidos a nuestro futuro gremio que está aquí presente. Nos hacen saber que están presentes viendo estas pláticas. Muchísimas gracias a ustedes, a nuestros pasantes de médicos veterinarios, ya estamos a punto de titularnos, a nuestros médicos veterinarios titulados, incluso con algún posgrado. Son todos ustedes bienvenidos. Ya saben, estas pláticas son gratuitas, son para ti y porque tú las pides, para ti y por ti, como siempre les digo. Yo solamente les pido un favor, que nos hagan mención en sus redes sociales, compartan esta transmisión a las personas que ustedes crean que les pueda interesar y que obviamente les sirva, ¿no? Este contenido es totalmente y exclusivamente para médicos veterinarios. A veces se nos cuela ahí algunos propietarios, algunas personas que no son médicos veterinarios, aunque en este tipo de pláticas de animales de producción podría entrar algún encargado de un rancho, encargado de alguna producción. Bueno, pues si algo les sirve, pues también bienvenido. Nada más hay que utilizar esta información con la responsabilidad prudente. Por otro lado, quiero hacer mención a todos nuestros aliados comerciales, a nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional, nuestros distribuidores que nos hacen favor de llevar todos los productos del laboratorio Loeffler e Innofarma a cada rincón de la República Mexicana. Muchas gracias a ustedes que también nos hacen favor de compartir estos eventos en sus redes sociales, nos ayudan con la difusión de los eventos. Y también a nuestros aliados comerciales de otros países como Guatemala, Perú, Panamá y República Dominicana, que también nos hacen favor de estar compartiendo esta información con sus clientes y médicos veterinarios interesados en algún área en especial. Eh, Amigos, quiero recomendarles algo, bueno, más bien quiero pedirles un favor, otro favor, aparte de los que ya les pedí. No contesten en los comentarios aquí, a veces nos han puesto spams, una liga en donde pedían datos bancarios para cobrar la constancia de asistencia a estos eventos. Por favor, no caigan, no abran esas ligas, solamente las que digan Loeffler-Innofarma son las que estamos autorizados para comentar y poner alguna liga en los comentarios. No quiero que alguien vaya a caer en un fraude, porque sí me dolería mucho que a nuestro hermoso gremio nos hicieran daño. Por favor, hay que cuidarnos todos, no contesten esos spams. Las constancias sí se tramitan por medio de una liga, pero es Loeffler-Innofarma. Por favor, no contesten ningún otro usuario. Estas constancias de asistencia las pueden tramitar en la liga o en su defecto también pueden entrar a la página www.innofarma.com.mx. En la sección de eventos webinar van a encontrar todas las pláticas que ya tenemos guardadas. Ya vamos casi por 60 pláticas grabadas todos los miércoles de pequeñas especies, todos los jueves para animales de producción. Y ahí mismo, cuando den clic a la plática de su interés, los va a llevar directamente a YouTube. Una vez que estés en YouTube, puedes ver la plática completa, activas la campanita de notificaciones, te suscribes a nuestro canal para que no te pierdas nada del contenido que tenemos para ti. Los eventos, los lanzamientos, los eventos webinar, todo lo que tenemos para ti, aquí lo puedes encontrar. También en las redes sociales nos encuentras como Loeffler-Innofarma, Facebook, YouTube e Instagram. Ahí puedes encontrar todo. La constancia la puedes adquirir, ya les comenté aquí abajo en los comentarios. Al finalizar la plática y la sesión de preguntas y respuestas, va a aparecer una liga que vamos a poner nosotros como laboratorio. Ahí pueden entrar y los datos que les pedimos simplemente son nombre, para que salga su constancia a su nombre, y el correo electrónico para que se los podamos enviar. Es lo único que les vamos a pedir. Por favor, tienes que llenar los datos. Y si no puedes, porque si tu computadora no abre la liga o el enlace, puedes enviar un correo a constancias.innofarma@glr.mx.
zootecnia.zootecnia.gov.mx. Ahí te vamos a contestar. En algunas ocasiones me han enviado a mi correo también, bueno, les apoyo, he estado contestando, no dejo un solo correo sin contestar y eso me pueden contestar mis compañeros y todos los amigos que nos están viendo de que es verdad. Estas constancias son avaladas por CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, entonces tenemos un aval que nos respalda que asistimos a esta ponencia. Pues creo que ya nada más me queda por mencionar que nos hagas favor de compartirnos y empezar con la plática. Vamos a hablar acerca de, bueno, yo no voy a, tengo un invitado que nos va a hablar acerca del manejo de forrajes como alimentación, como base de la alimentación en bovinos. Tengo un invitado de verdad de honor, me dio mucho gusto volver a contactarlo después de mucho tiempo, el doctor Agustín Bobadilla. Si me hace favor de encender su cámara y su audio. Bienvenido, doctor, siéntase como en casa. Le doy la más cordial bienvenida a formar parte de esta hermosa familia Laboratorio Loeffler Innofarma. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Pues yo agradecido primeramente por la invitación. Ya hace tiempo que no nos veíamos, pero de verdad es un orgullo. Número uno, pues ver a una de las personas que logra sus metas. Te tengo aquí de frente, entonces para mí es de verdad un gran placer. En segundo lugar, vuelvo a reiterar, agradecer de verdad la invitación. Creo que la manera de fortalecernos con respecto a lo que necesitan nuestros usuarios de responder sus dudas, de resolver sus problemas, nos hace que seamos un gremio cada día más fuerte, si nos vamos enlazando y nos vamos apoyando. Entonces, pues aquí estamos, yo bastante contento, ¿sí? Para ver qué podemos platicar con ustedes. Gracias. No, doctor, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Tenemos mucha expectativa, mucha gente ya conectada, tenemos ya 400 personas conectadas en este momento y obviamente va a subir, espero que suba más. Y de todas maneras, ya saben que esas pláticas se quedan grabadas, amigos. Búsquenlas en Facebook, ahí las van a encontrar todas las pláticas. Ya por último, doctor, antes de leer su currículum, quiero mencionarles que Laboratorio Innofarma nos hemos comprometido con la capacitación constante, la educación continua, y desde que inició la pandemia hemos estado haciendo este tipo de eventos que son gratuitos para nuestro gremio, para que todos ustedes puedan poner en práctica el día de mañana lo que aprendieron hoy. También estamos en favor del movimiento de equidad de género, por lo tanto van a encontrar nuestro logotipo de color morado todo el mes de marzo, vamos a estar haciéndolo. Y también me faltó mencionar a mis compañeros que están pues en la distribución, compañeros, amigos, si eres un distribuidor y estás en otro país que no sea México, en Latinoamérica o en otra parte del mundo y te interesa la distribución de los productos Loeffler o Innofarma, por favor ingresa a la página www.innofarma.com.mx. En la sección de exportaciones te va a atender mi compañera, la licenciada Vanessa García, y seguramente van a llegar a un acuerdo para que tengas la distribución de estos productos en tu país. Doctor, voy a leer un poquito de su currículum. Es una parte pequeña, nada más un extracto. Yo sé que todo el mundo lo conoce, pero quiero nada más hacerlo como un poquito más formal y darle la bienvenida como usted se merece. El doctor Agustín Roberto Bobadilla Hernández actualmente es el director técnico del Centro de Enseñanza e Investigación, Investigación y Extensión Agrosilvopastoril, que está ubicado en Chiapa de Mota, en el Estado de México. También es técnico académico C de tiempo completo actualmente. El doctor es médico veterinario zootecnista. Posteriormente hizo una maestría en producción animal tropical en la opción de nutrición. Hizo un diplomado en estrategias de enseñanza-aprendizaje en medicina veterinaria. Es profesor de las asignaturas en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. De licenciatura son las asignaturas que él imparte: producción y aprovechamiento de forrajes, práctica de profundización en producción y aprovechamiento de forrajes, alimentación de bovinos, alimentación de pequeños rumiantes, en especialidad también de la misma facultad en la UNAM, la materia de alimentación del bovino. En el Instituto Politécnico Nacional también imparte algunas asignaturas como un módulo de aspectos agropecuarios. Es profesor invitado del Departamento de Producción Animal en la sección de rumiantes, con las asignaturas de zootecnia de bovinos productores de leche y la asignatura de zootecnia de bovinos productores de carne.
Ha participado 60 veces como sinodal de exámenes profesionales de maestría y especialidad. Tiene 82 conferencias impartidas a estudiantes, productores y técnicos en temas de nutrición y alimentación de rumiantes. Ha sido asesor de tesis para alumnos que se titulan 10 veces en tesis. Tiene 60 publicaciones en revistas de difusión, resúmenes en congresos y reuniones científicas y revistas indexadas. También apoya el desarrollo de proyectos de investigación sobre el potencial forrajero de arbóreas nativas de la República Mexicana, uso de follaje de arbóreas nutricionales en la alimentación de herbívoros domésticos y silvestres, y uso de insumos tradicionales en dietas balanceadas para rumiantes domésticos. Además de que es asesor agropecuario en nutrición integral desde los últimos 23 años, es asesor integral en los sistemas de producción, tanto en vacas lecheras, corral de engorda de bovinos para abasto y policlínico integral. Entonces, pues bueno, es un pedacito nada más de currículum que leí para ustedes el día de hoy. Doctor, pues quisiera leer todo lo que ha hecho, pero me tardaría bastantes horas nada más leyendo su currículum. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor. Bueno, entonces, si me apoya compartiendo pantalla. Vamos a... Perfecto. Doctores, coméntenos de dónde nos están viendo. Mándenle un saludo al doctor Agustín para que vea que estamos aquí todos sus alumnos y exalumnos presentes. Gracias. Ok, Doc, ya por último, terminamos la charla, termina su charla, hacemos la sesión de preguntas y respuestas y vamos a regalar esta filipina bordada con el logotipo de Laboratorio Innofarma. La regalamos con una pregunta que el doctor va a hacer después de la sesión de preguntas y respuestas. El doctor va a escoger al ganador y se la vamos a enviar por paquetería. Te van a contactar mi equipo de staff por Messenger para que des tus datos, obviamente tu dirección completa y tu nombre para que te llegue este regalo. Ya, doctor, no le quito más tiempo. Bienvenido y nos vemos al finalizar. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Ya se ve la pantalla y todo, ¿verdad? Sí, correcto, doctor. Se ve muy bien. Pues, nuevamente, y reitero el agradecimiento por la invitación que hacen a un servidor. Creo que una de las áreas que más oportunidades se están generando hoy día es el aprovechamiento de los forrajes bajo esquemas de pastoreo y silvopastoreo. No hay que descuidar, por supuesto, que hay que estar en atención a lo que son las dietas integrales, porque de esa manera logramos llegar a los puntos máximos de producción tanto en leche como en carne. Entonces, el día de hoy me permití, ya platicando con el doctor Pepe, así me dijo que le dijeron, ya platicando con él, le digo, bueno, pues establezcamos un tema de aprovechamiento de forrajes, porque ecológicamente hoy día estamos más exigidos en cuanto a garantizar sistemas de producción lo más amigablemente posible o lo más amigables con el ecosistema. Entonces, el día de hoy es estructurar las bases de cómo se puede utilizar la fuente de fibra, que son los forrajes, para lograr mejores rendimientos, tanto en el confort del animal, en su bienestar, en la producción de leche, en la producción de carne, de manera general. No vamos a tocar solamente buenos leche, buenos carne, también platicaremos algunos aspectos de borregos. Así que si tienen a bien, por favor, tener alguna pregunta, pues con todo gusto, aquí estamos más que listos para estar atendiéndolos, ¿no? Muchísimas gracias. Si voy checando preguntas, puedo ir respondiendo, y si no, no se preocupen, hacia el final va a haber un espacio para poder platicar. De entrada, titulamos esta breve plática, que no va a ser ni breve, sobre la importancia de la fibra en la alimentación animal. Un servidor, Agustín Roberto Boadilla Hernández, estamos aquí para poder platicarles acerca de esos aspectos. Entonces, si hay alguna pregunta en la cual quisieran abundar más, con toda confianza, yo voy a estar monitoreando también aquí en Facebook si hay alguna pregunta, para que se vaya respondiendo en su momento. Vamos a comenzar. Como antecedente, antes de ir con la presentación, debemos tener la certeza que la fibra, ¿no?, cuya fuente es el forraje, va a cumplir con al menos 3 aspectos fundamentales.
El primero de ellos es que me va a garantizar lograr mantener un precio de alimentación. Es decir, si yo tengo una base de fibra, una base de forraje, con eso logro estabilizar la alimentación a lo largo del año. Eso implica que no solamente hablamos de pastoreo y silvopastoreo, hablamos de cultivos como el maíz para ensilar, la avena para enificar, la alfalfa para enificar, el king grass para ensilar, etcétera, alfalfa para ensilar, que me permita entonces a lo largo del año mantener el costo, ¿sí?, del kilo de alimento ofertado por animal. ¿Por qué? Porque resulta que los forrajes son de los insumos que tienen un menor valor económico, son baratos pues. Entonces de esa manera podríamos lograr mantener el costo de producción, número uno. Número dos, si logro mantener esa fuente de fibra de forma constante a lo largo del año, entonces ya no me preocupo porque tengo la dieta base resuelta. La dieta base donde los animales lograrían en este sentido tener un estatus, tener una base nutricia sobre la cual solamente voy a poner lo que me haga falta. En los sistemas de alimentación de herbívoros, cuando no se cuenta con esta base o esta oferta constante de fibra, obligadamente tenemos que comprarla. Eso significa que vamos a terminar comprando un alimento por emergencia, dependiendo de los distribuidores de la región, de la zona, del país, de donde sea, a precios a veces exorbitantes, lo cual merma mucho la utilidad, obviamente, del productor. ¿Por qué merma la utilidad? Porque resulta que compramos caro, el animal lo va a transformar, pero no vamos a llegar al top de producción como esperáramos. Tercer punto, ¿por qué la fibra es importante? Porque mantiene la salud de los animales. Va a resultar redundante, de los animales herbívoros. Y alguien dice, pues obvio, son herbívoros. Sin embargo, los sistemas de producción que nos han venido inculcando establecen que incrementemos la presencia de otros insumos que no son fibra, ¿sí?, para incrementar nuestros rendimientos productivos. O sea, vamos en una línea antinatural. Estamos haciendo que los animales que evolutivamente están diseñados para aprovechar la fibra no lo hagan. Y nos preguntamos por qué a veces falla mucho. Nos preguntamos por qué, sí, podemos encontrar fallas. La respuesta es sencilla. Vamos en contra de lo que está dictando la evolución. Vamos en contra de lo que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia nos está pintando claramente. En ese sentido, vamos a comenzar. ¿Qué es la fibra? O sea, de forma concreta, algunos establecen que la fibra, ¿sí?, es obviamente un componente de la célula vegetal. Forma parte del exoesqueleto de la célula vegetal. Entonces, esa célula vegetal es cubierta, ¿sí?, es cubierta por ese exoesqueleto, por esa pared celular, así se le llama, que le va a dar o le va a garantizar que tenga ciertas características la planta. Número uno, resistencia. ¿A qué me refiero? Que la planta va a poder crecer mucho más si tiene una buena concentración de fibra. Que la planta, ¿sí?, no solamente pueda crecer, sino que soporte, ¿sí?, cambios como el viento, bueno, cambios que son generados por el viento, que incluso en pastos, el pisoteo, etc. La resistencia del pasto está determinada por la concentración de fibra en la planta. ¿Para qué más sirve la fibra? Conforme empieza a crecer la planta, en la parte basal se incrementa la concentración de lignina, que forma parte de esa fibra vegetal. Esa concentración de lignina va a tener al menos otras grandes ventajas. Número uno, es hidrofóbica. Eso significa que la base del tallo de la planta no se va a ahogar, vamos a llamarlo así, si el suelo está muy húmedo, ¿no? De tal suerte que se mantiene erguida. Dos, al tener una baja digestibilidad, la presencia de lignina permite entonces poder evitar daños por insectos. Y número tres,
al ser poco digerible, entonces también va a generar que se mantenga ese remanente de la planta en la base. La fibra, finalmente, en esa pared celular, espero que se vea el puntero del mouse, tenemos una ubicación o una diferenciación en los espacios. El espacio del extremo superior derecho, ese espacio blanco es una célula. El espacio blanco en el extremo superior izquierdo es otra célula. Entonces, las membranas celulares, que son igual que los de un animal, ¿sí? Son cubiertas por al menos 3 capas importantes. De afuera hacia adentro tenemos la pared celular primaria. Esa pared celular primaria va a estar compuesta principalmente de hemicelulosa, ¿sí? Una pared secundaria, esa pared secundaria es la que está pegada directamente a la célula, van 2. Y la tercera le podemos llamar que es una especie de pegamento intercelular para que permita cierta flexibilidad entre las capas que componen esa pared celular. ¿A qué me refiero? Que una planta, al ser movida, puede regresar a su estado normal. Entonces, ese pegamento genera cierta flexibilidad. En ese sentido, aquí podemos ver en este esquema, ¿sí?, que los recuadros azules, ¿sí?, es la célula, son células. Entonces, allá tenemos una célula vecina y acá la otra célula vecina. ¿Qué vamos a identificar? En esa pared estamos, la célula es contenido del citoplasma celular, ¿sí? Y vemos ese recuadro que es un tono marrón claro, sería la parte más externa de la célula, ¿no? O el espacio que une ambas células. Este espacio también se conoce como lámina media o lámina intermedia. Esa lámina media está compuesta principalmente por pectinas. Las pectinas, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, son esas moléculas que permiten que se forme una jalea o una mermelada, esa consistencia. Entonces, este pegamento, ¿sí?, que es rico en pectinas, resulta que no me va a modificar el pH en la fermentación porque su mecanismo de fermentación es un tanto cuanto diferente al resto. Entonces, se digiere fácilmente, pero no me modifica el pH. Finalmente, bueno, continuamos con la pared primaria. Acuérdense que vamos de afuera hacia adentro de la célula. En la pared primaria estamos hablando principalmente de un componente llamado hemicelulosa. Entre más hemicelulosa tenga esa planta, pues se favorece que se digiera mejor. Ahora, la pared secundaria que hace unos minutos mencionaba, tiene a su vez una fragmentación en tres capas. Obviamente no es muy complicado entenderlo, una capa interna, una capa media y una capa externa. En este sentido, en esa pared secundaria vamos a encontrar principalmente celulosa. Ojo, no es que ahí, aunque lo puse ahí, dice lignina, no es que la lignina solamente se encuentre en esa capa, sino más bien se encuentra en una forma de trama a lo largo, atravesando toda la pared celular. Muy bien, en ese sentido, entonces podemos decir, ¿sí?, esa pared, que antes nada más se mencionaba pared y se mencionaba fibra, es que es la fibra cruda, por ejemplo, que es un concepto que ya no se usa, hay que diferenciarlo por su composición. O sea, esa fibra, hablamos de celulosa, hablamos de hemicelulosa o de pectinas, que son carbohidratos finalmente, o bien de un polifenol, que es la lignina. La lignina no es un carbohidrato y de hecho no se digiere. En ese sentido, podemos estar observando que hay una variación en la concentración de celulosa en la pared celular. Más tarde vamos a ver cómo nos afecta todo esto, pero de entrada podemos encontrar que la celulosa en una planta joven puede ser solo del 20% y una planta madura del 40%. Sí. Si continuamos en ese orden de ideas, establecemos que la hemicelulosa es de un 10% en una planta madura o vieja y un 40% en una planta joven. Las pectinas en ese sentido también se distribuyen, siendo apenas de 1 en plantas maduras o viejas y del 10% en plantas jóvenes. Y ahí
entramos en un factor de discusión, porque comúnmente se nos ha dicho que los forrajes se lignifican. Es que ese forraje se lignificó. Si vemos las proporciones, veamos, de una planta madura o vieja, la celulosa es del 40%, la hemicelulosa del 10% y la pectina del 1%. ¿Sí? Vamos a poner atención en lo que es la concentración de lignina, que va del 5 al 10%. O sea, una planta madura apenas llega al 10% de lignina. Para que tenga sentido la comparación que voy a hacer, cuando hablamos de una planta joven, hablamos de 20% de celulosa, 40% de hemicelulosa y 10% de pectinas. Apenas lignina del 5%. Traducción. Una planta joven, ¿sí? Una planta vieja, que se nos ha dicho que se lignifica, no es que realmente se lignifique, la lignina está ahí. Lo que sucede es más bien que se pierde buena proporción de hemicelulosa. Llegando entonces, de manera muy coloquial, ¿sí? Nosotros nos referimos a eso, no a una lignificación, más bien a una deshemicelulación. Pierde celulosa. Ajá. Eso ya cambia un poquito el concepto de cómo observamos la calidad de la fibra, porque siempre nos dicen, y le echan la culpa a la lignina, pero la lignina apenas si duplica su proporción presente, más bien por la ausencia o pérdida de los otros. Muy bien, en ese sentido, encontramos metodologías que nos permiten identificar la calidad de la fibra, pero por no traducir el esquema, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿sí? En este método de Van Suss establece, ¿sí?, 3 fracciones principales. Fibra detergente neutro, que es el total de la fibra. Considera fibra detergente neutro, considera hemicelulosa, celulosa y lignina, las 3. Luego sigue fibra ácido detergente, que solamente considera 2, la celulosa y la lignina, para finalmente hablar de lignina ácido detergente, que solamente evalúa la lignina. Muy bien, en ese sentido, lo que entendemos, ¿sí?, lo que podemos estar estableciendo como parte de herramienta para entender más adelante mucho mejor lo que vamos a platicar, resulta que la fibra detergente neutro, que es el total de fibra, ¿sí?, es un indicador de la calidad de un forraje. Sin embargo, si no lo tenemos, si no tenemos la fibra detergente ácido, ese valor se queda no tan preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia entre fibra detergente neutra y fibra detergente ácido es la hemicelulosa, que es el compuesto que necesitamos que esté presente en el forraje, ¿sí? Es el componente de la fibra que necesitamos en el forraje para que tenga un efecto productivo mucho más contundente, mucho más efectivo, ¿no? De tal suerte, así lo debemos de entender. O sea, si la concentración de nutrientes en un forraje, ¿sí?, establece que los carbohidratos estructurales o fibra, así de forma genérica, ¿sí?, tiene del 40 al 60%, dejemos de buscar nutrientes diferentes presentes en los forrajes, porque los forrajes, su principal virtud es que nos aportan fibra, ¿sí? La diferencia es que sea la fibra con más hemicelulosa, obviamente, y con menos celulosa. Entonces, en ese punto, lo que debemos estar poniendo atención es no que si me agrega o más o menos proteína, que obviamente sí nos interesa, pero si logramos tener una concentración de proteína con una buena calidad de hemicelulosa, sería mucho mejor. Existen forrajes hoy día, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿sí?, y hoy día en algunos lugares retoman importancia, como el género Bouteloua, navajita, banderilla, entre otras variedades, que el nivel de proteína, ¿sí?, se mantiene casi constante aun cuando la planta está muy madura, ¿sí? Y lo interesante es que el nivel de hemicelulosa que se logra contener en esa planta prácticamente seca es alto. Entonces tenemos un forraje de excelente calidad si lo ponemos desde ese punto de vista, ¿no? Pues bien, ¿qué son las pectinas? ¿Sí? Más que definir qué son las pectinas, ahí lo que quisiera que
se pusiera atención, es que son los tipos de enlace, ¿sí? Son enlaces sencillos, son enlaces lineales. Ponemos el ejemplo de, no sé si ahorita se haga, ¿no? Pero antes en el kinder o primero de primaria te ibas agarrando a tu compañerito para ir al salón, ¿no? Mano con mano. Es así, van mano con mano. Entonces, la ruptura en esa degradación o fermentación de las pectinas es relativamente fácil. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de hemicelulosa? Aquí ya se empieza a complicar un poquito porque tenemos enlaces 1,6, enlaces 1,4. Eso significa que en lugar de ser nada más mano con mano, también hay otro involucrado. Entonces, la ruptura de este compuesto cuesta un poquito más de trabajo para la microflora ruminal, en el caso de rumiantes, ¿sí? Pero lo preocupante es esto. Resulta que la celulosa, ¿sí? Resulta que la celulosa, la gran cantidad de enlaces presentes que amarra uno con otro, ¿sí? Prácticamente hace muy difícil que se pueda degradar, digerir ni se diga, pero degradar a nivel ruminal. En consecuencia, si nosotros consideramos a las pectinas que están en la lámina media de la pared, ¿sí? Celular, es ese cemento que les decía mantiene cierta rigidez, pero también flexibilidad entre células, pues va a ser mucho más fácil degradar. Obviamente mucho mejor su aprovechamiento. Si hablamos de hemicelulosa, pues se complica, pero todavía es factible. ¿Qué sucede cuando llegamos con la celulosa? Pues ahí nos damos de topes porque, bueno, nosotros no, las bacterias se dan de topes porque entonces no se logra mantener, no se logra generar una degradación correcta o más eficiente o más alta. Bien, hay otros compuestos. Ahí está la lignina, que finalmente es un polialcohol. Cuando hablamos entonces de esa calidad de la fibra, hay que entender que hay un efecto directo de la edad por sobre, ¿sí?, la calidad de esa fibra. Número 1, calidad. Y número 2, cantidad de fibra. ¿Estamos? Ahorita hemos platicado acerca de la calidad de la fibra, cómo se puede ir modificando en un forraje maduro respecto a un forraje joven. Ahora, cantidad, ¿sí? Cuando vemos aquí en lo que dice carbohidratos estructurales, ¿sí?, en base seca, se evidencia, de acuerdo a lo que refiere Church del 88, sí es una referencia viejita, pero finalmente son muy semejantes a lo que todavía se encuentra, ¿no? Carbohidratos estructurales en materia seca establece que una planta joven, una mediana, ¿sí?, y una vieja o madura, ¿sí?, encontramos que del 41% de la materia seca sube al 68%. Perdón. ¿Qué significa esto? Básicamente que se incrementa un 33% más la concentración de fibra en forraje maduro que en forraje joven. Y hay que entender que ese incremento en la concentración de esos carbohidratos estructurales hasta un 33% cerrado, más se debe a la presencia de celulosa. Entonces, un forraje a mayor edad, su calidad de la fibra es menor, pero aumenta su concentración. O sea, si hablamos de un forraje maduro, significa que ya llevamos no tanto las de ganar, sino vamos a tener ciertas limitaciones, ¿sí? Pero esas limitaciones, déjenme decirle, y específicamente en los rumiantes, esos rumiantes están altamente capacitados para lograr el aprovechamiento de esas fuentes de fibra. Evolutivamente son los sistemas o el sistema gastrointestinal más evolucionado porque permite que la vaca cultive, ¿sí?, su propia proteína. Permite que la vaca, ¿sí?, genere sus propios productos nutricionales. Poner un ejemplo de comparación, una ballena en el océano que come toneladas de plancton por día, ¿sí?, y vive feliz y contenta y nada feliz y contenta. La vaca o los bovinos, los rumiantes, corrijo, los rumiantes, no solamente la vaca, los rumiantes, ¿sí?,
tienen ese mismo principio. Comer grandes volúmenes de pequeños organismos que le permitan garantizar su salud y su producción en algún momento. Quitando la interferencia de los humanos, sería que garantice su reproducción y mantener esa presencia genética en el mundo. O sea, se va a reproducir y va a estar feliz. ¿Qué sucede? Pues resulta que los rumiantes cultivan esos microorganismos. Los cultivan para poder después alimentarse de ellos. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la fibra? Pues resulta que la fibra vendría siendo aquella que se encarga de modular, ¿sí?, ese cultivo de bacterias, ese cultivo de nutrientes. Ajá. Nosotros lo que buscamos desde el punto de vista nutricional e incrementando la eficiencia de producción es tener no tanto esa mayor producción de esas bacterias cultivadas por la vaca. No, lo que necesitamos es que se dé una fermentación rápida y pase al tracto posterior para de esta manera se logre alimentar tanto a la microbiota ruminal como al rumiante, como al hospedador. Eso es lo que andamos buscando, ser más eficientes, quitando la eficiencia que evolutivamente tienen los animales, los rumiantes en este caso. Ahora bien, si el animal se encarga de cultivarlo, de lo cual se va a alimentar, resulta entonces comprensible que en algunos rumiantes silvestres logren mantener su estatus productivo sin interferencia de un nutriólogo, por ejemplo. O sea, los animales ahí andan felices y produciendo y siendo elementos importantes en el ecosistema. O sea, no hay un nutriólogo que manden, oye, ve a alimentar a los ñus, por ejemplo. No, o sea, se dan esos esquemas porque están evolutivamente diseñados. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos de esa manera? Entonces, resulta que el rumen, con esas papilas que se ven aquí alunetadas, tiene una única función, parece el ejemplo que voy a dar, aunque hay muchas funciones de él, ¿sí? La función básicamente es que sirva de almacén para ir dosificando poco a poco el alimento al tracto posterior. Y aquel alimento, y es lo maravilloso, y aquel alimento que no sea procesado del tracto posterior es remasticado. O sea, tiene ese mecanismo de ventaja. Y la fibra es la encargada de regular eso. En ese sentido, si nos pasamos del rumen al retículo, el retículo es una especie de criba con estas estructuras que cuando movemos, valga la expresión o valga el ejemplo que estoy dando, cuando se mueve, partículas pequeñas se quedan en los pliegues y las partículas más grandes son las que regresan. ¿Qué partículas son esas? Partículas de fibra, partículas de forraje. Finalmente, bueno, no finalmente, finalmente en este orden de ideas, establecemos entonces que el librillo, ¿no? Rumen, retículo, omaso o librillo, ¿sí?, tenga la función de exprimir, ¿sí? Exprime fuertemente la extrusa para que solamente pase aquellas partículas suficientemente pequeñas, ¿sí?, que ya fueron degradadas, que ya fueron procesadas y lleguen al estómago. Las partículas más grandes tienden incluso a regresar. Si de forma constante se mantiene el flujo de esas partículas, obviamente esas van a aparecer en las excretas, porque no habrá esa suficiente eficiencia en regresar esas partículas a nivel reticular y ruminal. Seguimos con la fibra. A ver, si evolutivamente, tenemos que se han diseñado estos animales para alimentarse de forraje, ¿no? Ahí tenemos unas vacas de Armando Isaías, ahí en Ciudad Guzmán, en Jalisco, ¿no? Estos animales, su base es forraje. Y vemos las características y todo, dicen, ¡ay, qué chulos animales!, y etc. Bueno, finalmente hay que entender que la fibra es la que va a determinar la capacidad volumétrica de los órganos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Mientras que en un neonato
El abomazo, ¿sí? El estómago del animal, ¿sí? Llega prácticamente al 60% de su capacidad volumétrica, ¿sí? Retículo rumen apenas un 40%. En un animal adulto, ¿sí? El retículo rumen, el complejo retículo rumen llega hasta un 90%. Es decir, en ese mismo desarrollo, la fibra establece entonces, favorece o establece, ¿sí? Que haya un crecimiento de la capacidad volumétrica, en este caso, del rumen. Llegando, si es a un 90%, significa, si lo ponemos en números redondeados, que el 90% de la capacidad de alimentarse, ¿sí? Y de aprovechar el alimento obedece al rumen. ¿Sí? Y el rumen, como decía, dentro de tantas funciones, una de ellas es la de almacenar para que se pueda pasar poco a poco ese alimento, llamado forraje, fuente de fibra. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? Aquí esa es una función bastante interesante, bastante agradable, ¿no? Cuando uno comienza a entender esto, dicen, es que de verdad aquí ha habido una evolución bastante intrincada, no sé cómo llamarlo, bastante compleja, ¿sí? Que ha permitido la presencia de rumiantes en este planeta, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos, ¿sí? Es que el retículo junto con el rumen se manejen de forma sincronizada para que así el retículo permita ese cribado, ¿sí? De partículas pequeñas y su paso al tracto posterior, y la partícula grande la regresa al rumen. Eso es lo que vamos a encontrar directamente así, y el único paso o pasaje que nos va a permitir aprovechar el alimento se le llama retículo, ¿sí? Orificio retículo masal. Válvula reticulomasal, algunos lo han llamado, pero básicamente es ese pasaje el que me va a permitir. En bovinos, hablamos de una dimensión de 2 a 3 centímetros de ese espacio. En caso de ovinos, podemos hablar de 1 a 2 centímetros ese paso. Traducción: si queremos mejorar la eficiencia de producción de un animal rumiante, tendríamos que no esté en pastoreo, obviamente, que estén en corral, tendríamos que disminuir el tamaño de partícula a al menos, caso de bovinos, 2 centímetros, y en caso de ovinos, al menos de 1 centímetro. Eso me va a permitir mejorar su capacidad, ¿no? ¿Sí? Oiga, pero entonces la masticación, entonces ¿de qué sirve la masticación y la rumia? Obviamente tenemos un factor ventajoso en ello, pero ahorita, si sabemos que el animal es herbívoro y tiene este proceso de traslado de alimentos en el tracto gastrointestinal, pues le podemos dar una ayudadita. Y esa ayudadita es que en el corral el forraje lo molamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos miren, aquí está una fotografía que hace tiempo, ¿no? Aunque este es el omazo de un borrego. No es está muy chiquito para ser un bovino. Aquí vemos la imagen, es una pelotita, ¿no? Donde los pliegues o las hojas del librillo, ¿no? Como le conocemos coloquialmente, ¿sí? Imagínense que son estas, son 2 hojas que están abrazadas, una hoja tras otra, tras otra. Entonces, cuando hay una distensión, el alimento, la estrusa pasa entre las hojas, y cuando hay esa contracción, ¿sí? Exprime el agua. Eso es importante, ¿no? Porque finalmente esa agua tiende a regresar al complejo retículo ruminal. Y es lo que tenemos aquí. Ese es un tema muy apasionante. Resulta entonces, es la pregunta de los 100,000 pesos, ¿no? ¿Dónde comienzan los movimientos ruminales? Y alguien dice, pues en el rumen, ¿no? Pues no.
La sincronización de los movimientos ruminales empieza a partir del retículo. Y aquí lo vamos a ver. Está el retículo, se genera un medio disparo de contracción, luego un disparo completo, así le llamo, que es una contracción parcial y una contracción total, y es el inicio, gracias a un estímulo coordinado por el 10º par craneal, que es el nervio vago, el sistema, desde la tarde trato de acordarme la palabra, el sistema nervioso local, el sistema nervioso de los ganglios submucosos e intermusculares, ¿no? Ese es el que desencadena la respuesta. Ahí vemos el retículo se contrae, vean, el que se empieza a contraer, saco ventral, y finalmente se contrae el saco dorsal. Es una sincronía perfecta. ¿Quién lo lleva a cabo? Los ganglios que están en la submucosa y en la muscular, ¿no? Lo interesante es que aquí el nervio vago tiene que coordinar dos lugares diferentes. Muy bien. Seguimos entonces con ese efecto de la fibra. Si bien en el rumen siempre la temperatura va a ser un poco más elevada a la temperatura corporal, tenemos un rango de 38.5 a 39.5. El rumen es un ambiente anaeróbico, donde el pH comúnmente, si es a base de forrajes tenemos, o de fibras, de 6.2, 6.9, mientras que si utilizamos algunos concentrados puede disminuir hasta 5.4, pero es una solución hipertónica la que tenemos en rumen, ¿sí? Y cada dos minutos se contrae 2 o 3 veces. Tenemos ese mezclado. Voy a regresar tantito. Tenemos entonces los movimientos de mezclado son los que se llevan a cabo en el saco ventral, el retículo. Aquí vamos a ver cómo se contrae, ahí está. Y finalmente acá se contrae. Es una especie de oleada que va. Entonces, esa especie de oleada, finalmente tenemos que en el saco ventral hablamos de movimientos primarios y movimientos de mezclado, que ahí se revuelve la estrusa, mientras que la parte dorsal, sus movimientos son no de mezclado, sino de para al menos sacar el gas acumulado. Muy bien. Pero ahí entra entonces un factor de discusión. Esa fibra, ¿qué función tiene? Bueno, esa fibra, sí, debe de cumplir una función, finalmente, ¿no? En el rumen, ¿sí? Hablando a nivel ruminal, establecemos que hay estímulos químicos, y aquí me equivoqué, ahí sí corríjale, por favor. Es estímulo físico, aquí donde volví a poner químico, perdón, no me había dado cuenta de eso. Pero ahí ustedes pongan la notita de que estímulo físico, ¿no? Del lado izquierdo, el estímulo químico es acerca de la concentración de algunos nutrimentos principales de la degradación, que son los AGVs, ¿sí? Acético, propiónico, butírico y el amoníaco. Este estímulo químico tiene un efecto directamente en el metabolismo porque se absorbe. A mayor concentración de esto, también se estimula, ¿sí? Que la mucosa tenga esa mejor permeabilidad. Vamos al otro lado. ¿Qué pasa cuando hacemos un estímulo físico? En este lado derecho, por favor, ahí tomen esa notita. Estímulo físico. Lo que está haciendo ese estímulo físico es que se incrementen los movimientos del tracto gastrointestinal. Obviamente en rumen, los movimientos ruminales. ¿Por qué se estimula? Porque ese estímulo físico, que es el tamaño de la partícula de fibra, lo que va a establecer es que se mantenga de forma constante, ¿sí? Esa estimulación en los pilares que establecen los movimientos ruminales. Y ya llegamos finalmente. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues un estímulo para un desarrollo muscular mucho más marcado, ¿sí? La musculatura longitudinal y transversal que tienen las vísceras. ¿Qué es lo que queremos? Estimular químicamente para que el animal sea más eficiente en la absorción y la mucosa esté capacitada para absorber, o bien un estímulo físico, que lo que hace es un mayor movimiento de mezclado, mayor movimiento para que saque el gas en la erucción, etc.
Obviamente que lo que todos buscamos es que haya un estímulo químico. Entonces, ahí es donde les digo que la base de la fibra es fundamental, porque la concentración de la fibra dentro de la dieta puede modular ese estímulo químico. ¿Sí? Si fuese solamente estímulo químico, puedo potencialmente generar una acidosis, puedo potencialmente generar una alcalosis debido a la presencia de urea en la mezcla, por ejemplo. Pero es el forraje el que me va a permitir modular. La fibra finalmente cumple una función de hacer una especie de entramado, una especie de red que permite entonces que la bacteria no sea vorace sobre el sustrato que puede fermentar y genere una explosión de AGVs que va a generar una acidosis, son ácidos grasos volátiles, o una alcalosis en dado caso que hubiese una concentración considerable de urea en la mezcla. Recuerden que la urea no se incluye más del 3% o no más del 30% del porcentaje de proteína requerido por día. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer un estímulo. El forraje entonces me va a permitir modular eso, de tal suerte que no basta solamente la cantidad de forraje o cantidad de fibra en la mezcla. Lo que necesito también es entender que hay un tamaño de partícula que me va a generar una respuesta mucho mejor y un tamaño de partícula que me puede generar problemas. Voy a explicarme. ¿Por qué me puede generar problemas un tamaño de partícula pequeñito? Porque la tasa de pasaje va a ser mucho más rápida. ¿Qué problemas me va a generar? Bueno, y entonces no necesariamente hay una eficiencia en aprovechamiento, aunque hay publicaciones que establecen que el tamaño de partícula, al ser muy pequeño, incrementa la tasa de pasaje y su digestión a nivel duodenal. Vamos al otro lado. Cuando tenemos un tamaño de partícula grande, la gente que les gusta dar rastrojos prácticamente, nada más desempacados y se lo echan, el tamaño de partícula me va a generar un problema, porque entonces lo que voy a hacer es que el proceso de degradación ruminal se haga lento. Y alguien dice, pero no se me enferman mis animales, doctor. Pues no se enferman, pero su producción es la mínima. En ese sentido, hay que entender, este esquema, obviamente, este esquema no es real. ¿Por qué no es real? Porque cada 2 minutos hay 2 o 3 movimientos ruminales, número 1. ¿Por qué no es real? Porque eso significaría que hay un asentamiento de diferentes capas. Eso en algún momento pudiese estar, pero no es normal, pues. En algún momento puede estar atonía ruminal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Una distribución de acuerdo al tamaño de partícula. El alimento grueso está en la capa superior porque es menos densa y flota. El alimento fino, al ser menos denso, se mantiene a una mitad, vamos a llamarlo. Esto es un esquema hipotético. Finalmente, la capa líquida. Ajá. Si nos damos cuenta, significa que ese alimento, el tamaño de partícula, podemos ubicarlo en los 2 niveles superiores. ¿Sí? No me conviene tener un alimento grueso o un tamaño de fibra grande, porque eso lo que hace es estimular los pilares para incrementar la rumia. Oiga, pero la rumia es buena, ¿no? Así no se me enferman mis animales, mucha gente dice. Pues sí, pero ¿para qué queremos animales? ¿Para que produzcan o para que rumien? Ah, yo pensé que la rumia es buena. No, de que es buena, es buena. Lo único que tenemos es que a mayor, sí, frecuencia de rumia por partícula grande de la fibra, sí, se incrementa el pH ruminal. ¿Qué significa que se incrementa el pH ruminal? Se está favoreciendo un ambiente para que se degrade la fibra, pero que no se degrade, pero no se van a degradar a la misma intensidad los otros compuestos de la dieta. Muy bien. Bueno, ese es el mismo esquema para comprender finalmente esto. Muy bien. Tipo de nutrientes que tiene esa fibra y su efecto sobre el pH ruminal. ¿Qué sucede cuando tenemos forrajes, ¿sí?, en la mezcla? Vamos a observar que se va a tener un incremento en la presencia del ácido acético. Esa presencia del ácido acético disminuye cuando utilizamos cereales o granos, ¿sí?
está en grandes volúmenes, disminuye. ¿Qué conlleva esto? Conlleva que vamos a tener pH cercanos entre 6.2 y 6.9 cuando utilizamos forrajes en la mezcla. Cuando utilizamos ese forraje en la mezcla más el grano, va a disminuir un poco. Resulta que a pHs relativamente más bajos de ese promedio, de ese rango 6.2 a 6.9, se incrementa la tasa de absorción de nutrientes. Si el pH está más cercano al 7, la velocidad de absorción está sincronizada, ¿no? Está empatada con la velocidad de degradación de una fibra. Por eso es lento. Entonces, aquí el secreto es que la fibra debería de ayudar para disminuir ligeramente más el pH y de esa manera incrementar mi capacidad de absorción de nutrientes. Y así lo vamos a encontrar. Por ejemplo, en este caso, esa es la mucosa ruminal. En la imagen del extremo superior izquierdo, ¿sí? Vamos a encontrar la forma en que se evidencia que ese animal está siendo alimentado principalmente con fuentes de fibra, mientras que la mucosa de aquí abajo puede ser asociada a niveles elevados de carbohidratos solubles, almidones. Eso va de la mano con la velocidad de absorción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Muchos dicen, mayor velocidad de absorción, vamos por esta mucosa, entonces vamos a dar una dieta de al menos 8% de fibra, fibra detergente neutra, en la dieta de corral de engorde. Sí, pero con eso tienes que tener en cuenta que debes dar bicarbonatos, algún antibiótico, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, Rumensin, perdón, no debo decir, no, promotores, ahorita me acuerdo, ionóforos, porque es tanto el volumen de producción que tienes que meter un controlador externo. ¿Sí? Pero fíjense, aquí está lo padre del asunto, porque si hablamos de fibra, resulta que hay diferentes calidades de fibra incluso dentro de las mismas familias forrajeras. Este animal bovino, ¿sí? La ganancia de peso o la producción de leche en la parte de abajo, vemos que con pastos nativos y pastos introducidos vamos a encontrar, ¿sí? En caso de bovinos, una ganancia ligera de 200 gramos, mientras que con pastos introducidos 400. Aquí abajo, la producción de leche de 1 a 3.2 y 3.2 a 7. ¿Qué significa? Que los forrajes mejorados, ¿sí? Tienen una mejor calidad de fibra. Entonces, la fibra es la que me va a ayudar. Obviamente, son sistemas en pastoreo, pero es una referencia para indicar que la calidad de la fibra sí me determina la potencia de producción de los animales. Ahora, ¿qué sucede con la digestibilidad? Sí. Me emocioné y pasé rápidamente la digestibilidad. Pues resulta ¿qué parte de la planta es la que estoy dando para que mis animales tengan esa fuente de fibra? ¿No? Agarro un heno de avena, heno de cebada, heno de alfalfa, ¿no? O agarro paja de cebada, paja de avena, que no tienen grano, o un rastrojo de maíz, o una pata de sorgo. Entonces, de ahí es donde podemos ir observando. Si agarramos un heno, un forraje de buena calidad, ¿sí? Vamos a entender que podemos tener digestibilidades cercanas al 60%. ¿Sí? Aquí lo vamos a diferenciar de acuerdo a la estructura de la planta. Pero una digestibilidad del 60% significa que por cada kilo que le doy al animal, 400 gramos se vuelven estiércol. No pensemos en lo que se queda en el animal, finalmente ahí se va a quedar. Pero si el 60% de digestibilidad está presente, significa que 400 gramos me están costando dinero. O sea, 400 gramos de estiércol me están costando dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando utilizo esquilmos de muy baja calidad y son la base de la planta, como la pata de sorgo, ¿sí? Y otros productos que vuelan la parte superior para trillar y dejan la parte de abajo?
Pues resulta que si fuese la parte inferior, un número de referencia es el 35%. Significa que por cada kilo que le dé al animal, 350 gramos los aprovecha y 650 gramos los vuelve estiércol. ¿Qué ventaja tiene entonces comprar insumos, como decía en su momento al principio? ¿Qué ventaja tiene comprar insumos de pésima calidad que lo único que van a hacer es que mi costo de estiércol sea más caro y malo para acabar de molar, porque tarda mucho, ¿sí?, en incorporarse al suelo? Traducción: voy a complementar a un animal, pues le busco un forraje de buena calidad. Aquí lo que vemos en la canoa, efectivamente, son patas de sorgo. Este es el Morelos. No, pero es que el animal ya tiene para comer. No, pues de que come, come, de que se nutre, quién sabe, de que produzca, ya no la muele, o sea, le da casi basura y quiere que le dé 15 litros de leche. O sea, hágame el reverendo favor, pues ¿de dónde va a sacar la energía? ¿Sí? Comúnmente en ganado lechero hablamos que el 90% de la energía está destinada a metabolismo de glándula mamaria. Si la densidad energética correlacionada con su aprovechamiento de digestibilidad es baja, ¿de dónde saca la energía para producir leche? Pues de sus reservas. Y entonces tenemos vacas literal, súper flacas, produciendo 5 litritos, 2 litritos. ¿Y qué sucede? Sí, pero produce, doctor, ya tenemos leche. Sí, pero esa vaca, ¿sabes cuándo va a volver a regresar a un estro productivo? 6 meses, 8 meses, un año. Y hay vacas viejas que han tenido, si bien les va, 5 partos al año. Y le echan la culpa, es que la vaca no es buena, es que el clima, es que el calentamiento global, es que todo es culpable, ¿no? Pero, sin embargo, el responsable de cosechar la calidad de la fibra es el productor. Si compro pata de sorgo, sé que su calidad es mala, no me quejo porque no va a generar un efecto significativo. Finalmente yo lo compré o yo lo coseché. Entonces, ese es un factor importante. Ahora, aquí tenemos un grupo de animalitos en silvopastoreo en un bosque de encino, ¿sí? Cuando uno ve eso y dice, híjole, ¿valdrá la pena que el animal camine en esa pendiente? Porque de hecho, la pendiente me puede incrementar hasta 20% las necesidades de mantenimiento. Que camine para comer eso, híjole. Ya me preguntan, doctor, ¿qué hacemos con estos animales? Pues cuélguenles un lonche porque pues no les va a servir esto. ¿Sí? Que se lleve el lonche y en una agüita para comer en el camino, porque imagínense, vean la condición corporal de los animales, pese a que tienen lana, su condición corporal es mala. ¿Sí? Esta foto es como de hace 20 años, yo creo. Y vean. Ahora bien, ¿sí?, estos otros animalillos, ¿sí?, voy a resaltar, nomás para ver la comparación bien, vean estos animales, vean estos otros. Estos son un ladito de Cuautla y Morelos. Ve la condición corporal de los animalillos. Sí hay unos flacos, pero la mayoría son redonditos y además tienen crías. Oiga, pero su pastizal es peor que el de anterior, ¿no? Pastizal anterior, fibra mala calidad. Aquí la fibra es de mala calidad. Y digo, híjole, ¿qué crees? Lo que pasa es que estos animalitos consumen la vaina del guamuchi. Entonces tenemos un aporte energético, la cáscara de la vaina, sí, a final de cuentas es fibra, y se ha reportado algunos trabajos que han realizado que la hoja del guamuchi tirada en el suelo puede llegar a conservar 13% de proteína, número uno, y la concentración de micelulosa es relativamente alta. O sea, no pierde tanto su calidad. Entonces, un animal de esos, en esas condiciones, aprovecha mejor que en el anterior, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, esa concentración de nutrientes que ya les había mencionado, no busquemos algo donde no hay. Aquí hablamos de fibra. O sea, esa fibra, ¿sí?, esa calidad de fibra es lo que el animal puede lograr tener, lograr marcar una diferencia en su producción. Muy bien, en eso es lo que estamos platicando. Y retomo. La pared celular, o sea, el contenido total de fibra,
En los pastos tenemos que llega al 54% en un rango de 52.1 a 60.4 y en leguminosas de 45.7 en ese rango. Significa que la fibra total, ¿sí? La fibra total contenida en las plantas, ¿sí? Es mucho mayor en gramíneas, ¿sí? Casi un 10% más que en una leguminosa. La diferencia, fíjense, ¿dónde la vamos a encontrar? En la lignina. Acuérdense que la lignina forma parte de esa fibra. Sin embargo, es la parte no digestible. ¿Y qué vamos a encontrar? Que mientras un pasto, su concentración apenas es cercano al 3, en una leguminosa puede llegar a 8, bueno, 8.5. No vamos a redondar ni arriba hacia abajo, ¿sí? Prácticamente es 3 veces más. Entonces, aun cuando tenga menos fibra, la calidad de la fibra no es, en ese sentido está muy limitada. Oiga, pero las leguminosas son buenas por su concentración de proteína. Ajá. Pues, si tenemos esa concentración de proteína, también me ayuda a una mejor degradación. O sea, no hay que olvidar la proteína, lo mencioné en su momento, así como que detengamos en forraje, pero también hay que estar observando el nivel de proteína, porque resulta que una planta joven, una planta madura, sí, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En nivel de proteína, sí, una planta joven, este nivel, una planta madura, este nivel. Esas son en las hojas. ¿Qué sucede con la pared? Pues prácticamente, ¿sí? La pared celular se incrementa al doble de una planta joven a una planta madura. Tanto en la parte de la planta y si comparamos gramíneas contra leguminosas. O sea, finalmente tenemos eso. En esa calidad, también hay que observar, acuérdense lo que les decía, el tamaño de partícula. Ahora, el porcentaje de grasa, ¿sí? El porcentaje de grasa presente en leche depende del tamaño del forraje. Si en una partícula grande se incrementa mucho ese porcentaje de grasa, ¿sí? Lo que sucede en sistemas pastoriles, en condiciones de las regiones de Huasteca, Veracruz, Tabasco, ¿no? Entonces tiene una buena concentración de grasa, pero el volumen de producción es poquito. Entonces, aquí tenemos el tamaño de partícula, el grande que es el rojito, el medio que es amarillo y el pequeño que es el verde. La producción de litros, de leche. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? Que el tamaño de partícula pequeño para ganado lechero te reduce dramáticamente tu producción de leche. El tamaño de partícula en la ingestión, esa es la producción en litros y esta es la semana. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si el tamaño de partícula es grande, ¿sí? La ingestión va a ser un poquito mejor. Y ese es un cuadro interesante, porque resulta que si el tamaño de partícula es fino, media o gruesa, grande, eso significa el pH, vean cómo se comporta. Aquí reduce, o sea, sí tenemos fibra, pero reduce el pH, lo cual podríamos esperar que se incremente mi capacidad de absorción de nutrientes. La relación acetato-propionato, ¿sí? Se incrementa cuando la partícula es grande y se reduce cuando es pequeña. Pero aquí tenemos otro efecto. La grasa en la leche significa que a mayor tamaño de partícula tenemos 3.8, a menor tamaño de partícula 3.2. Entonces, traducción. Muchos buscan en el concentrado la solución a la capacidad de producción. Obviamente, porque es concentrado, porque me cuesta, porque el maíz, porque el trigo, porque etcétera, etcétera. La realidad es que quien me va a determinar esa eficiencia de producción es el nivel de forraje en la dieta, la calidad de forraje en la dieta y el tamaño de partícula de esa fibra. O sea, si queremos producir bien, tengamos al forraje como el escalón o el cimiento o, ¿cómo decirlo?, la base sobre la cual construimos lo demás. Si empezamos al revés y vemos en el forraje un enemigo, porque le tenemos que dar, si no el animal se nos va a enfermar, vamos a ir, mira, mi concentrado está en ese nivel, tengo maíz, tengo melaza, tengo cebada líquida, tengo... entonces métele bicarbonatos, métele ionóforos. ¿Qué más le quieres meter? ¿Cuántos aditivos le vas a sumar a tu mezcla?
porque no entiendes que el forraje es el que me puede resolver el problema. Bien, masticación, ¿sí? Total y por kilogramo de materia seca sobre el pH ruminal. Tenemos el tiempo de masticación y el pH ruminal. Si el animal mastica más, el pH sube. Así, sencillo. Si el animal mastica más, el pH sube. No llega arriba del 7, es obvio. Tenemos una cámara de fermentación, entonces no puede subir el 7. ¿Sí? Pero entre más mastica, más sube el pH. ¿No? Pero entre más mastica, significa que su panza está llena. Entonces significa que a mayor concentración de fibra, el animal baja su consumo, porque su panza está ocupada. Y su panza está ocupada con un pH ligeramente cercano a ese 7. Baja la eficiencia de aprovechamiento de los alimentos. Finalmente, y muchísimas gracias por su paciencia, es un tema que a mí me apasiona mucho, ¿no? Me emociono. Falta un buen de información finalmente. ¿Sí? Es su aplicación en la dieta para animales sin engorda, en la dieta para ganado lechero. Hoy en día que las producciones de ovinos y caprinos están repuntando por la inversión que se requiere, es muy alta en bovinos, también es alta en borregos, pero diría un productor, con 5 borregos tengo una vaca. Mejor quiero tener 5 borregos que una vaca, ¿no? La vaca se me enferma y se me muere, y acá se me muere uno, pues ya lo salvé, ¿no? Digo, ya me salvé de 4, o ya salvé 4. Creencias, ¿no? Finalmente lo que tenemos es que la fibra es la base de alimentación de los rumiantes. Punto. Evolutivamente están diseñados para eso. Entonces, no hay que olvidarnos de ese aspecto. Eso abre, ¿sí?, la posibilidad de entender que los sistemas de pastoreo y silvopastoreo, ¿sí?, pueden dar soluciones mucho más contundentes porque, número uno, utilizan un recurso, la fibra, ¿sí?, ese forraje, utilizan un recurso que cosecha la energía solar. Y hasta ahorita, qué bueno que es gratis, ¿no? No vaya a ser que algún personaje se le ocurra, te cobro por la cantidad de horas luz. Ojalá y no, y nunca. Hagan de cuenta que no lo dije, pues. No vaya a ser que se les ocurra. Cosecha energía solar. Es el organismo que inyecta energía a nuestra Tierra, al planeta Tierra, ¿no? Y entonces la fibra es el resultado de esa cosecha de energía solar. Por lo tanto, es uno de los productos relativamente más baratos. ¿Por qué digo relativamente? O sea, van a decir, ya se está desdiciendo. No. Si hablamos de pastoreo silvopastoreo, es un insumo barato. Si yo lo tengo que comprar, es carísimo, ¿no? Carísimo porque si compro un ensilado, estoy comprando agua. Si compro un anificado, tengo que garantizar que tenga suficiente cantidad de grano. Si compro un esquilmo forrajero, rastroco, pata de sorgo, guía de sandía, qué sé yo, estoy comprando un alimento que por su calidad, que ahorita estábamos mencionando, pudiese ser muy costoso. Va a tener un beneficio, va a tener un efecto, por supuesto, pero económicamente puede impactarme de forma negativa muy fuerte. Entonces, si es la base de la alimentación, pues utilicémoslo. En Facultad de Veterinaria, en la UNAM, hay una materia que se llama Producción y Aprovechamiento de Forrajes, ¿sí?, que es el parteaguas, ¿no? Porque entonces dicen, estamos dando a conocer mecanismos para que los futuros veterinarios tengan una habilidad más en este siglo. Esa habilidad de que conozcan sistemas que puedan generar respuesta a las necesidades de los productores. Valga la promoción, acá en el centro manejamos silvopastoreo, ¿sí?, y hemos mantenido nuestro nivel elevado de producción en sistemas de silvopastoreo y pastoreo. ¿Cómo hacemos entonces? Si nuestra base es el forraje, me van a preguntar ustedes, ¿cómo le hacemos para que el animal sea productivo? Si sabemos que ese forraje lo que hace es mantener el pH cercano al 7, una menor eficiencia de absorción de nutrientes y demás. ¿Cómo lo hacemos? Pues acidificamos el rumen.
¿Cómo vamos a acidificar el rumen? Muchos van a decir, pues métele un concentrado y se acidifica. Ahí les va una respuesta diferente. Y si acidificamos un forraje, para que ese forraje acidificado me acidifique el pH ruminal, sin alterar las curvas de fermentación y lograr mejores respuestas, bueno, pues sería ideal. Y ahí es donde entra el ensilado de maíz. El ensilado de maíz, ¿sí? Es una fermentación anaeróbica finalmente. pH, ¿sí? Ácido. Entonces, lo que llega, cuando llega ese ensilado a la panza del animal después de que pastoreó, ojo, porque el ensilado se le da a los animales después de que pastorean o silvopastorean. Y alguien dice, ay, o sea, ¿qué le pasa, doctor? ¿Cómo es que le da forraje después de que coman forraje? O sea, ¿qué idea? Sencillo, porque el forraje que cosecha durante el pastoreo, silvopastoreo, ¿sí? Le voy a incrementar la velocidad de fermentación cuando doy un forraje acidificado que se llama ensilado. ¿Y con eso es suficiente? En algunos momentos no, se le da un concentrado también. Y de esa manera, ese pH que teníamos con el silvopastoreo y pastoreo, lo desciendo un poquito cuando doy el concentrado y mantengo ese pH abajo con la fermentación del concentrado. Entonces se hace más eficiente en mi sistema de producción. A bajo costo, que quede claro, a bajo costo. Y con insumos de la zona. O sea, yo no tengo que andar consiguiendo cascarilla de cacahuate de Cuautla, ¿no? No tengo que andar consiguiendo semilla de algodón, sepa Dios de dónde, ¿no? No, o sea, con lo que hay aquí en la zona, se puede hacer. Entonces, esa es la base de alimentación, pues respetémosla y hagamos que los sistemas sean más eficientes. Los que están en corral engorda y los que están en establos confinados, me van a decir, no, espérese, eso es porque tiene terreno, porque tiene esto, porque tiene lo demás. Bueno, obviamente va a ser diferente. Cuando hablamos de que el animal está en pesebre, lo que tenemos que buscar es que la calidad de la fibra sea lo suficientemente buena para que incremente la eficiencia de producción, obedeciendo a 3 cosas, ¿no? Número 1, la cantidad de fibra presente en la dieta. 2, la calidad de la fibra, ¿sí? Pensando en hemicelulosa. Y número 3, el tamaño de partícula. Les acabo de dar los tips para lograr una mejor eficiencia en la producción de los animales. Siguiente, en ese aspecto, es la base económica de la alimentación. Punto. ¿Sí? Si produzco barato, mi forraje, mi fuente de fibra, voy a tener un costo de producción bajo. Y con eso me vuelvo más competitivo. O a lo mejor no más competitivo, pero sí incremento mis utilidades. ¿Sí? Favoreciendo entonces que en muchos entornos se pueda lograr la producción. ¿Sí? Siguiente, esa fibra, su calidad, depende de quién la coseche. ¿Sí? En algunos lugares, por ejemplo acá en la zona, es de costumbre que se pizca, como aquí se dice, se pizca el elote y se deja la vara de la planta hasta que prácticamente se ve café y se deshace con el sol. Y va la gente, lo levanta, hace sus almiares, empaca, la guarda. Y le decimos, bueno, ¿para qué guarda eso? Es para alimentar a los animales en época de escasez. Y es donde dices, válgame. ¿Sí? O sea, cuando no hay forraje, por ejemplo, en esta época, marzo, temperaturas elevadas, ¿no? Le comentaba acá al doctor antes de entrar a la transmisión que hace rato nos tocó ir a sofocar un incendio, y el calor que se siente, o sea, el calor que está ahorita. Y tú le das a un animal un esquilmo de baja calidad. El animal no tiene comida, número 1. Altas temperaturas, escasea el agua, y le das un forraje de mala calidad, ¿sí? Da gracias de que no se te muere. Pero es que así la producción, doctor, sube y baja, y no, sí, lo entiendo. Pero la realidad es que estamos, no sé cómo decirlo, imagínense ustedes en un lugar caluroso, sol así radiante, feo,
¿sí? Y le dan pinole, ¿sí? Espero que conozcan el pinole, ¿no? Que es el maíz molido con azúcar, ¿no? Es muy seco. Les dan pinole. Cómase esto, ¿no? Con eso se va a aliviar, ¿no? Acá se te atora, ¿no? Te estás ahogando. Entonces, es lo que está pasando. La calidad de mi fibra depende del manejo que yo dé. No hay vuelta de hoja. No le echemos la culpa al clima, calentamiento global, no le echemos la culpa a la playa, no le echemos la culpa, diría Luis Miguel, ¿no? O sea, no. Finalmente, ya para que entendamos, si yo tengo una base de fibra, buena, mala, regular, la que quiera, pero la tengo de forma constante a lo largo del año, ya sé qué es lo que me hace falta para completar. ¿Sí? Traducción. Hay que producir nuestra propia fibra. Oiga, pero no tengo terrenos. Híjole, si renta uno, hasta económicamente le conviene. Que yo tengo un lugar donde puedo pastorear, cuide la edad de su planta. Haga sistema de rotación. Oiga, que yo, sí, la cosa es mantenerlo ahí. Si logro tener eso por todo un año, ya nomás me falta. Me preocupo la mitad. Si no tengo fibra, no tengo fuente de fibra a través de un forraje, preocúpense, porque en estos momentos, en este marzo muy caluroso aquí en el centro de la República Mexicana, vas a comprar hasta lo que menos pienses a un precio exorbitante. Pues, finalmente, perdón, finalmente tenemos, este es en Tepechitlán, Zacatecas, ¿sí? Este es un preiniciador y tenemos que aun cuando las hembras, ¿sí?, pueden meter la cabeza, vean el peso de los corderos, ellos destetan a los 2 meses con animales de hasta 22 kilos y son de pelo. ¿Cuál es el secreto? La calidad de su fibra. ¿No? Busquemos soluciones, gente que ensile en tambos. Y si se dan cuenta aquí, ¿sí?, lo que tenemos es que, bueno, no se ve tan claro, ¿no?, pero esta planta no tiene maíz, es maíz, pero no tiene mazorca. Se ensila solamente la planta. Es la zona de Tres Marías, ahí en Teparres, Tres Marías, rumbo a Cuernavaca, aquí en la República Mexicana. Ambiente frío, la gente que va hacia esos lugares, hacia Cuernavaca, hacia Acapulco, bien contentas porque lo que hacen es, pasan por Tres Marías, Parres y demás, y se comen un elote, asado o hervido. Entonces la gente cosecha nada más el elote y deja la planta para que de ahí se quede. Con estas personas lo que hacemos es ensilar. Planta sin maíz, sin mazorca. Y es el ensilado que le garantiza a esta familia, la familia Sotres, ¿sí?, evitar comprar de emergencia. Y entonces, ¿cuál es la desesperación por vender animales si no tengo comida? Ninguna, porque tengo comida. Muy bien, esto es en Celaya, Guanajuato, engorda de corderos. Y si se alcanza a ver aquí abajo, ¿sí?, la base es la fibra. Vean sus corralitos. Igual con muchos, o sea, no son los súper lujosos, pero generan niveles de producción elevados. Este es en Chilpancingo, Guerrero, maralfalfa de 40 días de edad. ¿Cuál es el objetivo? Producir para ensilar. Ya entendieron que guardando fibra, guardando forraje es la garantía de tener una mejor capacidad de negociación, así le llamamos. ¿Sí? Entonces, podemos ir viendo y escuadriñando, no se dice así, bueno, e indagando cuál es la mejor respuesta, ¿no? Sí. Y les presento al coco, así le dicen, así se llama el torito, coco, porque según todos tienen miedo. Es bravo, es de monta este animalito, ¿no? ¿Cómo se logra mantener su capacidad de reparo y que brinque y esté todo eso? Se maneja la fibra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor fibra le bajamos el peso para que pueda tener más ejercicio. Ya está. Es un ejemplo más de cómo la fibra nos puede estar ayudando si comprendemos bien qué es lo que pasa alrededor. Pues
Hasta aquí es mi participación. Muchísimas gracias, doctor. Y no leí las preguntas en el camino, así que creo que se abre el espacio para... Me emocioné, pero... No, doctor, al contrario, muchísimas gracias por su participación. Estábamos todos bien atentos, ni vimos las preguntas. Hay muchas, hay algunas, no son muchísimas, pero sí hay varias preguntas que quisiéramos que conteste. Yo primero quisiera decirle que gracias por esta excelente charla. Yo recordé muchos momentos en los que hice prácticas allá en el centro de enseñanza de Chapa de Mota, que es muy bonito. Las prácticas que tuvimos, algunos ahí comentaron que todavía tenían pesadillas con el cuadrante, me causó mucha risa, pero de verdad, bueno, ahora que ya no estoy en el área de, bueno, ya no soy estudiante, ya estoy en el área de animales de compañía, en la elaboración y diseño de productos para medicamentos para animales de compañía, pues recordar todo esto es muy grato, recordar todos los momentos que pasamos ahí con los compañeros, con usted, con varios médicos, doctores profesores quiero decir, que estaban ahí atentos de nosotros y cuidándonos de no estar haciendo cosas que no se hacen, como que no se deben de hacer. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor, ¿podemos publicar su correo electrónico? Porque tenemos algunas preguntas o algunos comentarios en donde quisieran saber cómo contactarlo. Claro que sí, te lo pongo, tú lo puse en la primera diapositiva, la regreso, a ver, y hay que se quede un ratito, ¿no? Ok, doc, está muy bien. Me parece perfecto. Bueno, entonces, si ya tomó un poquito de agua, nos vamos con las primeras preguntas. Quiero decirles nada más que, o más bien recordarles que vamos a regalar esta filipina, una filipina muy bonita, bordada con el logotipo de Innofarma, Laboratorio Loeffler Innofarma, para que alguno de nuestros asistentes, doctor o doctora, que se lo pueda ganar. Vamos a hacer una pregunta al finalizar. Bueno, yo no, el doctor Agustín Bobadilla nos va a hacer una pregunta para que pueda ser contestada aquí en los comentarios en vivo. Él va a escoger, él ya está viendo su Facebook también en vivo para que pueda ver la respuesta más acertada y es la que él va a escoger. No es la primera pregunta, no es la primera que me llega a mí, es la que el doctor diga, fulanito, el doctor José Ruiz se lo ganó, entonces se lo gana. Pero vamos a hacerlo así. Es solamente para México, discúlpenos a nuestros amigos de otros países, todavía no encontramos la solución. Es muy complicado enviar un regalo a otro país. No es porque no querramos hacerlo, de verdad. Quisiéramos darles regalos en todos los países, pero es complicado. Se nos complica muchísimo. Y bueno, no quisiera quedarles mal con alguno. Pues doctores, muchísimas gracias a todos que están aquí pendientes de estas transmisiones. El doctor ya nos está haciendo favor de compartir su correo, pero no lo podemos ver. No sé si se trabó, doctor. ¿Me escucha? Sí, yo te digo. Ok, no veo su correo. Si no, mejor dígame lo que es Agus. Punto Bobadilla, A ver, mi equipo de staff, por favor, si ponemos su correo aquí ligado, es agus.bobadilla@gmail.com. gmail.com. agus.bobadilla@gmail.com. Ahorita lo anclan aquí mis compañeros para que ya lo puedan ver. Y doctor, si me hace favor de dejar compartir pantalla para que nos veamos los dos al mismo tiempo y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. No se olviden, por favor, formulen sus preguntas. Aquí ya tengo varias para que empecemos a contestarlas. Ok, entonces vamos a empezar. Hay una pregunta que está un poquito larga. A ver, ya se me perdió. Aquí está. Erika Alarcón Chavarría, bueno, quiero decir que también durante la plática se fueron contestando varias preguntas que yo me di cuenta que se iban contestando, pero vamos a irlas haciendo desde la primera que salió hasta la última, tratando de que no nos llevamos mucho tiempo en esta sesión, para que el doctor, si alguno de ustedes tiene la necesidad de contactarlo, ya nos puso su correo aquí o nos proporcionó su correo para que podamos contactarlo. Doc, dice Erika Alarcón, doctor Bobadilla, en su experiencia profesional, y tiene 3 preguntas. 1, ¿existen forrajes nativos que puedan ser mejores alternativas alimenticias respecto a los forrajes introducidos? Dígase avena o zacate buffer, perdón. Entiendo que existen diferencias en los requerimientos nutricionales según el tipo de ganado. No es lo mismo alimentar a vacas lecheras que a ganado para producción de carne.
pero me gustaría conocer su opinión al respecto. Bien. Habría que ubicar primeramente la zona, ¿no? La zona climática que nos hace referencia. Por lo de la avena, supongo que es una condición semifría, incluso en algunas regiones semidesértica, donde podemos encontrar esto, ¿no? Entonces, ¿hay forrajes nativos? Sí hay forrajes nativos que pueden, no, a lo mejor no superar los introducidos, pero al menos mantenerse al mismo nivel en cuanto a su calidad. En climas semidesérticos, semiáridos de nuestro país, tenemos los bauteloguas, que es el navajita, el banderilla, tres barbas, los que me vienen a la mente. Hay un forraje que se comporta como residente, o sea, llegó y se quedó aquí, que es el zacate Johnson, que es un sorgo. Para muchos a veces le tienen medio desconfianza porque potencialmente se le ha asociado intoxicación por cianuro, por ácido cianhídrico. Sin embargo, si se sabe trabajar bien, les digo, es un residente, no es nativo, pero podría dar una buena solución. Ese zacate Johnson es genéticamente está ligado con al menos dos especies de forrajes de alta capacidad productiva, que es el zacate Sudán y el zacate Kikapú. Entonces, sí hay, sí hay. Si en algún momento pudiese darnos bien cuál es la zona climática en la cual se encuentra o de la pregunta a la cual va dirigida, con todo gusto. Ahora, ¿hay requerimientos diferentes para los animales? Por supuesto que sí. O sea, sí hay diferencia en sus necesidades. El punto, como les mencionaba, es generar una base sobre la cual se construye lo demás. O sea, si tenemos tanto leche como carne, por ejemplo, en ganado lechero, por manejar un rango, estamos hablando que entre 25 y 30% de fibra detergente neutro en la dieta. ¿Sí? En ganado de carne se establece, ¿no?, un rango de 8 a 15% de fibra detergente neutro en la dieta. ¿Sí? Lo que me refiero es que con eso se construye una base y con eso, y por ello solamente le vamos completando lo que hace falta. ¿Sí? Si el forraje es de muy buena calidad, pues obviamente necesitamos menos de los otros ingredientes. ¿Y sí? O bien necesitamos ingredientes con menos densidad nutricia. Un ejemplo, a lo mejor de los que nos están escuchando tienen la referencia, la pasta de soya en meses anteriores llegó prácticamente a 12 pesos kilo a granel, lo cual hace que sea un recurso prácticamente imposible a la economía de la mayoría. Y ahora sí había, porque siempre andabas buscando, es que no hay. Cuando viene 12 pesos kilo, dices, bueno, es demasiado caro. Entonces, si la calidad de nuestro forraje es lo suficientemente buena, busco ingredientes no tan exigidos, no una pasta de soya. Hablamos de una pasta de canola, hablamos de DDGs, hablamos incluso, no es una recomendación en primera instancia, cascarilla de soya, cuyo precio es menor. Entonces, ahí es donde podemos encontrar esa habilidad de ir interactuando y logrando esas interacciones. Sí. Ok, doctor, muchas gracias. Dice César GH. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Recomienda el uso de levadura Saccharomyces cerevisiae en la alimentación de becerras para el desarrollo ruminal, tomando en cuenta que se alimenta con un forraje de buena calidad? Sí y no. O sea, el Saccharomyces cerevisiae como activador ruminal, lo conveniente sería con dietas altas en cereales. Ahí es donde funciona mejor el Saccharomyces cerevisiae. Cuando tú metes un Saccharomyces y tienes una dieta a base de forrajes, prácticamente no tienes una interacción positiva. Eso sí se ha demostrado. De hecho, hace ya casi 25 años fue muy fuerte el boom del Saccharomyces cerevisiae a nivel mundial, y algo que se evidenció es que su efecto funciona, o su efecto mayor se da en dietas con niveles elevados de
carbohidratos. Entonces ahí no necesariamente tendría una interacción positiva, ¿no? Ahí sí. Ya. Está bien. Perfecto, Doc, muchas gracias. Dice Henry Chamale, el tamaño de la fibra grande en centímetros, ¿cuánto sería para ganado lechero y para ganado de engorda? Bueno, el tamaño de fibra, aquí podemos entender un poquito más, pero para ganado lechero se recomienda la famosa pulgada, o sea, una pulgada. Obviamente porque es la referencia histórica que nos daban los de NRC. En condiciones ya mucho más eficientes podemos hablar tamaño de partícula de 1 centímetro hasta 2 centímetros. 1 centímetro, cuando hablamos de forrajes ensilados, eso me permite tener un mejor aprovechamiento por parte del ensilado. 2 centímetros es el picado normal que podemos encontrar en los forrajes, entonces es el tamaño para ganado lechero. Para ganado de engorda, aquí hay dos condicionantes. Si estamos en dietas de finalización, en dietas calientes, así muy buenas, pues lo que se recomienda es que se dé una fibra machacada, ¿no? O sea, no que no se muera, sino que se machaque. De esa manera logramos generar esa trama donde se decía que permite una mejor degradación de los componentes de la dieta. Si queremos, puede ser un tamaño de fibra mucho más pequeño y eso se ha asociado a que incrementa la tasa de pasaje y una mejor absorción a nivel duodenal. La pregunta es, ¿a qué intensidad de producción quiere llegar? ¿No? Si le quieres hacer muy excelente, muy fuerte, muy intensa, dietas calientes, pues ahí que olvídate de problemas, maneja tamaño de partícula de 1 centímetro. ¿Sí? Si dices, bueno, a lo mejor no me exige tanto porque no quiero llegar tan rápido al peso, podría incluso hablarse de forrajes machacados. Ok, doctor, muchas gracias. Dice Juan Antonio, ¿qué recomienda añadir al ensilado de King Grass morado o al Cuba 22? Agregar como aditivo, supongo, ¿verdad? Sí. Pues, sinceramente, y a lo mejor voy a chocar con algunas opiniones, yo soy de la consideración que no se agregue nada. O sea, si es para ensilar, nada. Solamente la edad es la que me va a determinar una mejor fermentación. Entonces, preferentemente no agregar nada. Si es agregar, ya teniendo el ensilado para alimentar a los animales, sí, de entrada ya tienes la ventaja que tienes un forraje acidificado, solamente tienes que complementar con una fuente de energía elevada y una fuente de proteína. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Dice José de Jesús Padilla, ¿qué porcentaje de fibra recomienda en dietas restringidas en materia seca para engorda de toros? Dietas restringidas. Ahí ese nivel de fibra, te digo, se maneja el detergente neutro, es un rango de un 8 a un 15%. Pide detergente neutro. Ok, doctor, gracias. Herbert René dice, excelente presentación. En el caso del ensilado de maíz que hace sin mazorca, ¿lo realiza en verde? Gracias. Sí, sí. De hecho, se puede, prácticamente se cosecha la mazorca y entra la máquina a moler, ¿no? O podemos aguantarnos un poquito. ¿A qué me explico? Les digo, me explico y a qué me refiero. Cuando la planta está en verde y tú cortas de forma inmediata, tiene una elevada concentración de humedad. Hablamos de forrajes que pueden tener entre ¿qué te gusta? 75 hasta incluso un 80% de humedad. Entonces, ahí lo que recomendamos es de que si es la única manera en que lo puedes cosechar, córtalo y déjalo tirado unos 3 o 4 días para que se seque un poco. Con el esquema que estamos manejando, que es ensilado en tambo o ensilado en bolsa. Ahora bien, si tienes la posibilidad, es dejarlo ahí. Si una vez que haces la prueba, mueles un poco de forraje, haces la prueba de torsión
y si ves que tiene un nivel de materia seca cercana al 30%, fácilmente se puede ensilar en bolsa o en tambo. Si le metemos mucha agua, obviamente que vamos a tener escurrimiento a la parte basal del tambo, incrementando no la merma, pero sí un sabor muy ácido al forraje. Ok, Doc, gracias. Dice Eric García, en el caso que se nos pase el tiempo óptimo de forraje para la realización del ensilado, ¿cuál sería su recomendación? Si estamos pensando, o sea, acuérdense que lo que buscamos en un forraje ensilar, tengan en cuenta que no es la hoja. O sea, la hoja, a final de cuentas, me da un poco de proteína, pero no queremos, perdón, no es limitante el ensilar con poco o con mucha hoja. A final de cuentas, es un factor más, que podríamos no tenerlo tan así, tan urgentemente en mente. Lo que hay que garantizar es que el tallo tenga la suficiente cantidad de azúcar, ¿no? Cuando el tallo ya pierde humedad, ¿sí?, y queremos ensilar, ¿sí?, lo recomendable sería ponerle agua. Bueno, muchos dicen, espérese, ¿cómo ponerle agua? Si sabes que tu planta tiene buena cantidad de azúcar, solamente se agrega, se apizona bien y es más que suficiente. Algunos han recomendado en algún caso incorporar yogures, melazas, ácido fosfórico y demás. Ese tipo de aditivos lo que va a hacer es conservar el forraje, porque evita una degradación bacteriana. Pero si metes con mala calidad, vas a cosechar con mala calidad y con mal sabor, de hecho. ¿Sí? Y allá para la costa chica, de que es Guerrero, parte de Guerrero y parte de Oaxaca, alguna vez se recomendaba mucho el ácido fosfórico. Entonces, cuando llegamos con ellos, dice, es que el forraje sí se conserva. Sí, pero lo que sacas, si se lo das al animal, qué bueno que el animal no habla, porque casi me lo escupe, ¿no? O nos han lamentado la jefecita porque es un alimento de muy, muy mala calidad, palatablemente hablando. Sin embargo, es un alimento, o sea, puede ser hasta ahí. Lo conveniente siempre, si aún conserva la cantidad de azúcar en el tallo, es agregarle agua y con eso es más que suficiente. Ok, Doc, muchas gracias. Creo que nos vamos con la última pregunta. Dice José Herrera Camacho, y hay muchas preguntas, Doc. Ya yo les quiero decir también a todos los compañeros que están ahí del otro lado viéndonos, que si quieren seguir en contacto con el doctor, ya pusimos aquí en los comentarios su correo electrónico para que puedan contactarlo. Dice, referente a los sistemas silvopastoriles que se han implementado en algunas zonas del país, han reportado algunos problemas reproductivos asociados a este tipo de alimentación por el exceso de nitrógeno. ¿Y cuál sería la estrategia de manejo? Ahora sí que voy a sonar como estudiante. ¿Me repites la pregunta? Ok, Doc. La, 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 la hice a un lado y ya la perdí. Deme un segundo. Dice que recuerdo, que en los sistemas de silvopastoriles se han reportado algunos problemas de reproducción. ¿Cuál sería la recomendación para este tipo de problemas? Principalmente por el exceso de proteína, de manera puedo decir, exceso de nitrógeno presente, ¿no? Es correcto, dice el exceso de nitrógeno. ¿Cuál sería la estrategia de manejo? Pues es muy sencillo. Finalmente, bueno, cuando hablamos de sistemas silvopastoriles y tenemos hablado de concentración de nitrógeno, hablamos de arbustivas, leguminosas, ricas en ese compuesto, leucaena, por ejemplo, otra que me viene a la memoria es, ¿cómo se llama esta? Bueno, el que me acuerdo, es una sesbania. ¿Cuál es la recomendación? Es muy, muy sencilla. Cada vez que se ingrese a este tipo de sistemas de alimentación las horas del día que se ingrese a estos módulos de alimentación, es llevar, literal, es hacer que los animales desayunen. Me explico. O sea, sabes que vas a un lugar donde es rico en nitrógeno. Lo que haces es, antes de que salga el animal, le ofreces, le ofertas o lo
pasas a un lugar donde haya gramíneas, ¿sí? Para que de esta manera tengamos la suficiente cantidad de energía presente en rumen para que cuando consuman ese forraje rico en nitrógeno, lo empatamos, lo sincronizamos y entonces tenemos una síntesis de proteína microbiana bastante buena. Ese sería. Ok, pues muchas gracias. Estamos llegando a las 9:46 de la noche. En algunos otros países de Latinoamérica, pues ya son en Argentina 3 horas más. Ya nos han mandado saludos de allá. Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras, Guatemala, todos los países que le estuvieran mandando saludos a usted. Si se me pasa alguno, pues no es porque no quiera mencionarlo, una disculpa, pero muchos países están aquí pendientes de estas transmisiones. Doctor, pues vamos con la dinámica para que ya también yo lo deje descansar un ratito. Vamos con la dinámica, vamos a regalar esta filipina bordada con el logotipo de Inofarma. El doctor va a hacer una pregunta. Recuerden que solamente es para México. Aproveché el momento anterior para decirles a nuestros compañeros, amigos que están viéndonos de otros países, muchísimas gracias por asistir. No dejen de consultar la cartelera que tenemos de cada mes en www.inofarma.com.mx y también en Facebook, YouTube e Instagram en Loeffler-Inofarma. Doctor, empezamos con la dinámica. A ver, va a decir la pregunta. El doctor ya está viendo su Facebook en vivo para que él pueda decir quién es el ganador. Muy bien. Una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la pared celular? ¿Qué moléculas son componentes de la pared celular? ¿Qué moléculas son componentes de la pared celular? A ver, queridos amigos, muchas gracias a todos que estuvieron comentando. Pues tengo aquí ya varios médicos que han estado comentando durante muchas transmisiones anteriores. Muchas gracias a ellos. Tenemos un delay como de 15 segundos, por eso hago un poquito de tiempo en lo que entran las respuestas. Aquí el doctor Agustín nos va a empezar a leer sus respuestas. Por favor, no sean tímidos, contesten. Se empiezan a contestar, a ver. Ya estamos viendo algunas respuestas. El doctor las está viendo y él decide cuál es la más adecuada, la más completa. De las primeras que llegan. La que usted decida, doctor, la que le convenza más. Es que la primera que llegó. Ok, a ver, dígamelo. No sé, tengo cierto conflicto porque es del CEPAS y dice celulosa, lignina y pectina. O sea, la respuesta es correcta, pero está conectado el Facebook del centro. ¿Qué hacemos? Pero ¿quién maneja esa cuenta? La doctora Alejandra. Alejandra, pues bueno, entonces, ¿hay forma de contactarla por medio de Messenger? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo se llama la CEPAS? Es el... Aquí ya lo tengo. CEPAS, hemicelulosa, celulosa lignina y pectina. A ver si podemos contactarla. Equipo de staff, por favor, me dicen si sí se pudo contactar. Pues bueno, es del centro, pero es una doctora que está pendiente de la transmisión. Yo creo que se la merece y está correcta la respuesta. Entonces, pues bueno, ahorita ya no tengo que preguntar de qué estado de la República es, ya sabemos que es de México y sí se lo damos. Y si no podemos contactarla, no hay problema, yo por medio del doctor Agustín lo podemos contactar. Doctor, muchísimas gracias por esta plática. Están súper interesados. ¿Quieren alguna otra plática? Ya viene. Vamos a tener una segunda parte de la presentación del doctor Agustín. Así es que no se despeguen, por favor. Estén pendientes de todo el calendario. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo que añadir? Pues nada más que agradecerte, doctor. De verdad, es un orgullo para mí encontrar a gente que en algún momento nos vimos. Obviamente sabemos que van a triunfar en la vida, ¿no? Y ya cuando te invitan, dices, ay, qué buena onda, nos volvemos a acordar de aquellos tiempos, ¿no? Y aquí estamos en lo que podamos servir. Obviamente ahí está mi correo, si hay alguna duda en específico, con todo gusto, estamos agradecidos con todos ustedes.
Al contrario, doctor, estamos muy agradecidos nosotros de que haya aceptado esta invitación. Le di la más cordial bienvenida a esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma, Loeffler e Innofarma. Por favor, doctores, no dejen de estar pendientes de sus redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, para que no se pierdan nada de este contenido. Página oficial www.innofarma.com.mx. Y gracias a todos nuestros aliados comerciales, Seambed, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, que hacen posible, bueno, más bien, que avalan nuestras constancias de asistencia. Y la constancia, ya tienen aquí la liga para que puedan tramitarla. No olviden, si tienen algún problema para tramitarla, ingresen, o quiero decir, envíen un correo a constancias.inofarma@glr.mx. Les estaremos contestando. Y me han mandado a mí también a mi correo personal, jose.ruiz@glr.mx. Les voy a seguir contestando, no he dejado de contestar ninguno. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día miércoles, el próximo miércoles, con una plática de pequeñas especies, y el jueves también tenemos una plática para animales de producción. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Innofarma. Yo les deseo salud, amor y sobre todo mucho trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Gracias.